Situado sobre una colina y rodeado por el río Clariá, el pueblo de Bocairent sorprende al viajero al encontrarse con su espectacular panorámica. Se encuentra en un extremo de la comarca valenciana de la Vall d'Albaida, a 660 metros de altitud. Su particular situación orográfica ha favorecido el asentamiento de diferentes culturas a lo largo de la historia. Se han encontrado restos de neolítico en algunas cuevas, así como de diversos poblados íberos en pequeñas lomas de la zona. La etapa islámica fue una de las más prósperas y las que han dejado un mayor legado. La música tradicional, las fiestas y la gastronomía así lo demuestran, además de vestigios arquitectónicos como los puentes califales. A mitad del siglo XIII, la población pasó a formar parte de la Corona de Aragón y en el año 1418 fue declarada Villa Real. Desde sus orígenes, los habitantes de Bocairent han humanizado las abruptas riberas del río, y en los lugares más propicios se han construido fábricas y molinos, principalmente textiles. Y es que la fuerza del agua ha sido el motor que ha impulsado la industria textil en este pueblo. Ya en la Edad Media, era un núcleo importante de producción. En el siglo XVI recibió el título de Real Fábrica de Paños, lo que dotó a Bocairent con el libro de los privilegios para las actividades textiles, actividad que ha continuado hasta nuestros días. La importancia que ha tenido el textil queda bien reflejada en la escultura de hierro que hay a la entrada de la población, conocida como el Hombre de la Manta. Bocairent está lleno de fuentes y manantiales, además de ser el lugar donde nacen dos ríos, el Clariá y el Vinalopó. Dentro del casco urbano se pueden contar cerca de una treintena de fuentes y en todo el término hay más de un centenar. Esta profusión de fuentes se debe sobre todo a la proximidad de la Sierra Mariola, declarada parque natural y donde el visitante encontrará innumerables atractivos para disfrutar. Bocairent y la roca sobre la que se asienta son una única cosa, de tal manera que no hay casa al casco antiguo que no tenga al sótano una cueva excavada, y se dice que todas estas cuevas antiguamente estuvieron comunicadas, de tal forma que había bajo tierra una red de pasadizos que conducía al castillo antiguo. La habilidad de los bocairentinos por excavar la roca fue lo que produjo monumentos tan originales como las Covetes de Esmoros, la Plaza de Toros o el Convento Rupestre.